Hola Pilar, Hola Claudia, ¿cómo va? ¿todo bien vos? Bien, bien, acá estamos, ¿Qué volviendo a problema vernos, ¿eh? qué problema los otros días con la para mandarte que se desconfiguraba todo? Pero re lindo esa aplicación, Claudia. Ah, bueno, en la devolución del práctico, que ahora les voy a decir, se los voy a ir mandando a cada una por mail. Hola Marina, ¿cómo va? Ahí te puse cómo podés hacer para recortar la parte que no te sirve, porque viste que como Ah, cambia todo, por ahí la parte de arriba de la ventana y el resto no te sirve, ¿sí? claro. Bueno, Ahí te puse cómo pueden hacer, porque eso te bueno, va a servir para otras materias también. claro, porque debe de ser, Claudia, seguramente porque mi compu es muy viejita, tiene el Windows 7, entonces Ajá. sale desconfigurado. ¿Podrá ser? No, 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 ¿No? no. Pasa, muchas veces cuando envías el archivo, se cambian de lugar. Más cuando uno trabaja con objetos y con imágenes, pasa No eso. lo silencié. Bien, bien. No, Hola, no, no. hola, hola. Ah, Hola, hola. Andrea, hola. ahí está, no te veía, Andrea. Ah, sí. Marina, Vos sabés que un loco es ese. Hola. hola. Ay, hay dos ahí. ¿Qué ¿Qué pasó con los gritaba? gatitos? Ah. Hoy, encima estamos tomando mate, mirá. No, listo. Por el COVID. Todo mal hicieron. Todo mal acá. Acá estamos haciendo la tarea mal. Ay, Dios. Chicas, cuídense. ¿Vieron? Hoy me enteré. 21 casos hay en Catriel. Terrible. Sí, terrible. No Terrible. podemos volver a la presencialidad, ¿viste? ¿Y Ojalá que ustedes no. tienen ganas de volver? No, Oh, No, no. no, Dicen como los niños. Pensé que sí. ¿y Pensé vos, que no iban a podemos querer volver. ¿Y vos? de vagas que son. No la que no las veo en la calle, Olvídate. mirá. Si estamos re No bien acá. salimos. Pero se juntan así para hacer trabajo y eso. Sí. Sí. Sí, Sí, eso sí. sí. Sí, está Es bien. lo único. Sí, me imagino. Mirá la otra. Desde ayer que están ahí mateando, seguro. Bueno, yo también me preparé mate, chicas, porque no se imaginan en la escuela lo que es. No sé, bueno, vos, Nati, ¿estás en primaria trabajando? No, no, no. No, es terrible la organización, porque por supuesto nos dejaron Ah, todo sí. a los directivos de cada escuela y ahora a trabajar, en el caso nuestro del secundario, con los profes para ver en cada materia cómo piensan ir recuperando a algunos chicos, que la verdad es que sí, Sí. es un lío para los chicos que no tienen conectividad, hay muchos que se han atrasado un montón, otros que Olvídate. bueno, no, Sí. no le hacen caso a los profes en la escuela, imagínense a los papás en la casa A para los hacer la papás. tarea, nada, Sí, sí, nada. sí. Y sí, en Cuesta el mucho. secundario debe ser más, peor, Así más que complicado. no, arrancamos esta semana con todo, recién termino ahí una reunión y mañana arrancamos con los profes reuniéndonos virtualmente, obvio, pero ya como para ir planificando algo y ver qué dicen ¿Qué, los profes qué también. pasó hoy con el tema de las licencias? ¿De qué se habló? ¿Sabes algo? No, no tengo idea. No, porque ya te digo, hasta recién estuvimos ahí de reunión armando el cronograma para ir Sí. juntándonos con los profes. Y no sé lo de las licencias, en qué quedó. ¿Era hoy la reunión esa? ¿En el gremio me decís, Hoy Nati? era, Uh, claro, hoy viste que hoy era la paritaria y sí. hoy se definía ese tema, del tema si va a ser por virtualidad, digamos, o si van a hacer las licencias correspondientes con sus suplentes. Pero bueno, Claro. hoy se Y definía, no sé nosotros, nada chicas, todavía. tenemos un curso, uno en particular, porque vieron que hay profes que pudieron tomar, como es virtual, y no viven en Claro, 25. Ujú. Entonces no sí. van a poder volver a la presencialidad. Hola. Y de la Es, provincia donde están no los dejan salir, peor todavía. y bueno, por ejemplo, hay uno que es de Santa Rosa. Vieron que Santa Rosa va y viene con el tema de Sí, que tienen y no tienen, y sí, en sí, muchas, y nosotros, bueno, toco madera, ojalá no nos pase, sí, pero también no sabemos hasta sí, cuándo va a sí. durar No. esta vuelta a la presencialidad.
Olvidate. La cosa es que, bueno, también es un tema el de las licencias, por eso me interesaba, pero no pensé que era hoy, viste que no se puede estar en todo, es así. No, no se puede. Pero enseguida va a salir el informe de claro, las paritarias. sí, seguramente. Así que Sí. bueno, la verdad es que espero que eso se pueda resolver y que, bueno, los profes si no pueden venir, no tengan que renunciar tampoco, porque, digamos, si no Y tienen claro, superposición horaria y pueden trabajar con los chicos, veremos cómo podemos hacer, bueno, pero si me no son parece, chicos que se quedan sin profe. por lo que me contó Pica anoche, por ejemplo, es que el gremio ha llamado a esos profes y maestros que están afuera, en otras provincias, y les han dado, digamos, como para el 31 ya estar acá, ya con la cuarentena cumplida, como para poder volver. Y en caso de que no puedan volver, y bueno, se verá el tema de renunciar, porque... Claro, y no sé, la verdad, porque vieron que, bueno, Rocío, la verdad es que no sé si está acá o en La Rioja. Sí, me parece que Rocío va a estar Gómez, acá. Sí, porque hay sí. varias docentes, maestras y profes Son maestras riojanas las que están en La Rioja. Sí, que son no están maestras. acá. Así que, y vieron que ahora en La Rioja también han surgido casos nuevos. Y aparte me parece que a venir de La Rioja tienen que pasar 2 provincias que están totalmente aisladas. No sé cómo será el cruce de esas 2 provincias. No sé, pero bueno, la vuelta a Sí. la presencialidad también es progresiva, no es que se va a volver con todo y todos, porque bueno, así No. como hay profes que no pueden por razones de salud, supónganse, también se tendrá que tener en cuenta eso, o sea, Y porque los estamos alumnos, hablando sí. de Claro, una sí, fuente sí. de trabajo, ¿no? La Sí, verdad que es sí, complicado, es complicado. Este año nos ha dado vuelta por todos lados, esperemos que el año que viene mejoren las cosas. Ojalá que mejor. Bueno, hola a todos, ahora veo que ya ahora somos unos cuantos. Les comento una cosita antes de empezar con el material de hoy. Ayer terminé de corregir los prácticos, las actividades que me han mandado. La devolución se las voy a hacer por mail a cada uno, ¿sí? Ahí le decía recién a Pilar, van con las correcciones y los comentarios hechas en el mismo documento de ustedes, ¿sí? Para que después presten atención y si tienen alguna duda también puedan consultar. ¿Está? Si hay prácticos, que son pocos, pero hay prácticos que necesitan mucha corrección y que por ahí no alcanzan al 6, lo van a tener que recuperar, ¿sí? Y tienen marcados los puntos que tienen que rehacer. Y como siempre van a tener una semana para hacerlo, ¿está? O sea que si yo se los envío hoy, porque no a todos se los voy a enviar al mismo momento, es una semana a partir del día que ustedes lo reciban, ¿está? ¿Sí? Háganme. Muy bien, bien. Y antes de empezar también, ahí que la veo a Dana, no sé Susana si está, y con quién más habías hecho el trabajo de Padlet, ¿se acuerdan que había una actividad? Sí, Bien. con Mayra Bertotto, Pulsa, María Marta también. María Marta y Mati, Bien, sí. bien, ustedes 4. Mati, Susana, Mayra y yo, sí. Muy bien. Bueno, ahí yo les hice unas correcciones en el mismo Padlet, están puestas las observaciones. Arriba a la izquierda hay todo un cuadro de diálogo que les hice con las correcciones. Ese lo van a tener que corregir, pero como ya no tienen el tiempo para recuperarlo, digamos, ese lo vamos a dejar para fin de año para recuperar, ¿sí? Pero igual, como por ahí tienen medio fresco todo, yo les diría que lo miren ahora y vayan arreglando todas las cositas que yo les fui poniendo ahora, ¿sí? ¿Está? Bueno, mírenlo, sí. Me preguntan, me mandan un mail, cualquier cosa que por ahí no entiendan de las correcciones y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, pudieron descargarse el trabajo, no es el trabajo, es un teórico con el que vamos a trabajar hoy, la parte 2. Sí, lo estamos imprimiendo ahora. Ah, bueno, muy bien.
GeoGebra, ¿pudieron verlo si lo tenían, descargárselo? Hoy vamos a hacer igualmente, vamos a hacer una introducción de la lectura del material, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de revisión de lo que ya habíamos visto del GeoGebra, ¿sí? Y ver si nos alcanza el tiempo un pequeño ejercicio de cómo podemos hacer para dibujar triángulos, sobre todo sobre lo que más se trata teórico que tienen, con GeoGebra, ¿sí? Que por supuesto vamos a ver con GeoGebra, pero también me interesa que ustedes lo puedan hacer con lápiz y papel, ¿sí? Y con los elementos. ¿A dónde está Claudia? El en la teórico, bibliografía no lo encontré. pero fíjate que tiene entrar en didáctica 2, bibliografía. Porque viste que están las dos didácticas ahí, por ahí entraste a la otra. No, entré a esta, pero me dice elementos de geografía nada más, de parte 1, parte 2. Ese parte 2. De geometría. Sí, no me traiciones, Judith. Estamos en matemática. Claudia, Que tengo que rendir. Claudia, Sí. Claudia, ¿Sí? ¿Quién me pregunta? tiene fecha con el 22 del 6 del 2020. Sí. Yo cuando lo miré será No, es ese. Lo que pasa que es la fecha en que yo lo armé, por eso quedó ahí. Acá tengo GeoGebra. ¿Sí? Pero es ese, parte 2. ¿Está? Bueno, les decía, GeoGebra, porque puede pasar que por ahí no tengan memoria, ¿sí? En sus equipos, o que no lo puedan descargar. También es una aplicación que se puede usar online. Si ustedes ponen en el buscador geogebra.com, pueden usarla online. Así que pueden hacer la prueba en caso de que no se lo hayan descargado, ¿sí? Les decía, hoy vamos a ver una primera parte, vamos a repasar algunas cositas que ya habíamos visto hace 2 años de esto, y vamos a ver un ejercicio sencillo. No nos vamos a meter mucho en el programita porque tiene demasiadas herramientas, y a mí me gustaría darles a ustedes un ratito para que digieran y puedan practicar estas primeras herramientas, ¿está bien? Después, también hay cosas que no vamos a alcanzar a ver y que cada una, si sigue trabajando con el programa, va a descubrir otras herramientas que le pueden servir, ¿sí? Sobre todo en la parte de geometría. Bueno, el material, les decía, arranca, digamos, con qué es un triángulo. Por supuesto no vamos a leer la definición de triángulos, ¿no? Y después hace una clasificación de los triángulos, ¿sí? Como ustedes saben, por supuesto los triángulos tienen 3 lados, ¿no? Y por lo tanto 3 vértices y 3 ángulos internos. Entonces, la clasificación de los triángulos, ¿sí? Se puede hacer en función de la longitud de sus lados y también en función de la amplitud de sus ángulos, ¿sí? La primera clasificación que ustedes tienen ahí es a partir de sus lados, ¿sí? Como ven, el equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? El isósceles es el que tiene 2 iguales y 1 desigual, y el escaleno es el que tiene todos diferentes, ¿sí? Eso es en función de sus lados. Si miramos los ángulos de los triángulos, la clasificación es rectángulo cuando tiene uno de sus ángulos rectos, ¿sí? Acutángulo es el que tiene sus ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, ¿sí? Todos sus ángulos menores de 90 grados. Y el obtusángulo es el que tiene uno de sus ángulos obtuso, es decir, mayor de 90 grados. ¿Está? Solo uno, obviamente, tanto el rectángulo como el obtusángulo, porque no pueden haber 2 ángulos mayores de 90, porque si no, no podría ser un triángulo, no hay forma de medir, de unir, ¿está bien?
Esa sería la clasificación que tenemos de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos interiores. ¿Está? Después, lo que sigue abajo es clasificación de triángulos y cuadriláteros. ¿Está? Ya ahí nos metemos en otro tipo de figuras, que son las que tienen 4 lados. Estábamos en los triángulos que tienen 3 y los cuadriláteros que tienen 4. Una cosa que quiero identificar en este cuadro para que ustedes presten atención también, es cómo se identifica a los lados que son iguales. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, el equilátero. Ven que todos los lados tienen una rayita sola. ¿Alcanzan a ver la imagen? Claudia, ¿me permitís compartir pantalla? Sí, por supuesto. ¿Quieren que se los comparta yo? Dale. Ahí va. Dame un segundito. Aquí. Pensé que todos tenían, por eso no les compartía. Acá, ¿alcanzan a ver bien ahí? No se ve nada, Claudia. Ahí se los sí. agrego. ¿Sí? Ahí sí. Ah, bien. Sí, Bueno, ahí sí. este es el primero que les hablaba recién, el equilátero, que como ven ahí en el triángulo, aparece una rayita en cada uno de los lados. Mientras que en el isósceles, que es el que tiene 2 lados iguales y uno distinto, fíjense que los 2 lados que van hacia arriba tienen 2 rayitas, mientras que el otro lado tiene una sola. ¿Esto qué quiere decir? Que los que tienen la misma cantidad de rayitas miden lo mismo. Se indica los lados que tienen la misma longitud con la misma cantidad de rayitas ahí al costado, como para que visualmente ya entendamos que esos dos miden lo mismo, sin tener que poner la longitud al lado, ¿se entiende? Bien. Fíjense que el escaleno, que es el que tiene los 3 lados desiguales, tiene rayitas distintas en los 3 lados, ¿ven? El de abajo tiene una sola, el otro, este que va acá tiene 3, y el otro tiene 2, ¿sí? Lo mismo pasa con los ángulos. Los ángulos también se indican así, con la misma cantidad de líneas, aquellos que miden lo mismo. Por ejemplo, en este no. En este, bueno, solo marcó los ángulos, ¿sí? En muchos libros o biografías van a ver que si miden lo mismo tienen 2 rayitas acá en el extremo del ángulo, ¿sí? Los que ven lo mismo, o una sola o 2, pero si encuentran la misma cantidad de rayitas en los ángulos, quiere decir que la medida de esos ángulos es igual. ¿Está? Aquí lo que se indica, y eso lo van a encontrar en todos lados igual, es el ángulo recto. El segundo, que es el triángulo rectángulo, fíjense que el ángulo recto, que es el que mide 90 grados, está puesto no como un ángulo con el resto de los ángulos, sino como un cuadradito. ¿Lo alcanzan a ver ahí en la imagen? Bien. En cuanto a la distinción, básicamente, de las medidas de los ángulos y de los lados de los triángulos, ¿sí? Como para identificar. Después se habla de los polígonos convexos, esto también es importante, ¿sí? ¿A qué se les llama polígonos convexos? A los que tienen todos sus ángulos interiores menor que un ángulo llano. ¿Está? Eso, o sea, todo lo que tenemos acá son convexos, se les llama convexos, ¿sí? Después vamos a ver a alguna gente, poner en la actividad que hagan alguna imagen de uno que sea cóncavo, se llaman. Bien, los que no son convexos se llaman cóncavos, ¿sí? Y son aquellas figuras que tienen uno de sus ángulos mayores a 180, ¿sí? En este caso, acá son convexos. Y vamos a los cuadriláteros. Como les dije, los cuadriláteros son los que tienen cuadrados, ¿sí? Y entre ellos hay clasificaciones grandes de las que vamos a trabajar. Los paralelogramos y los no paralelogramos, ¿sí? Los paralelos, dice, tienen 2 pares de lados paralelos. ¿Quién me puede decir cuándo 2 lados son paralelos? ¿Hola? Cuando se enfrentan, no sé, cuando se enfrentan, Claudia, en la Cuando misma- llevan ¿Cómo definirían? La definición más armada que puedan encontrar de 2 lados que sean paralelos. 2 transversales que no se cruzan.
Dos transversales que no se cruzan. ¿Y cómo sabemos que no se van a cruzar? Por ejemplo, el trapezoide que vemos ahí, que dice que es no paralelogramo justamente, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si se cruzan o no? Cuando siguen, no sé, en algún momento se cruzan, ¿no? Claro, si esas líneas continuaran, en algún momento se cruzan, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? La forma, digamos, empírica de probarlo es una rayita y ver si se cruzan. No, con la suma de los ángulos. Me parece. Por el lado de los ángulos puede ser, pero no es la suma, porque ¿y cuánto me tiene que dar la suma para que sean paralelos? Más que 180, nada, porque, ¿cómo? bueno, no, porque depende de la transversal. No, porque depende de la transversal que lo corte. Claro, no hay una forma de darse Depende cuenta del con la tipo de- suma claro. si van a ser Claro. paralelos o De no. los ángulos. ¿Está? Sí. Pero, digamos, por ejemplo en el rectángulo, ¿sí? Que es el que más clarito se ve aquí. Los que tienen que ser paralelos son los lados opuestos, todos sus lados opuestos, ¿está bien? En este caso, fíjense, el rectángulo que les marcaba recién. ¿Cómo sé yo que son paralelos? Bueno, si voy a mirar los lados verticales, ¿sí? Los dos lados verticales deben formar el mismo ángulo con los horizontales. Entonces, si cuando se corta el vertical, por ejemplo el de la izquierda, ¿no? Cuando se corta con el horizontal, debe formar un ángulo de 90, pero el otro, si está atravesando la misma línea, debe formar el mismo ángulo, ¿sí? Para que sean paralelos. Eso es indispensable. ¿Se entiende? Lo mismo con los horizontales. Cuando se corta con los otros, sobre todo si son paralelos, deben formar los dos horizontales el mismo ángulo con los verticales. ¿Sí? Es decir, que los ángulos que formen deben ser iguales, para que yo pueda afirmar que pueden ser de 90 o no, pero para poder afirmar que son paralelas, deben formar el mismo ángulo con la recta que atraviesan en este caso. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Acá, a partir de los nombres, o sea, obviamente, si yo miro el rombo, el rectángulo y el cuadrado, son paralelogramos. Todos sus pares de lados opuestos son paralelos entre sí. ¿Sí? Bien claro se ve acá, por ejemplo, el trapezoide. El trapezoide, bueno, de este primer ejemplo que tiene acá no tiene ninguno paralelo, ¿sí? Pero fíjense en los trapecios que aparecen más abajo, tienen dos de sus lados paralelos y los otros no. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, los horizontales serían paralelos entre sí, mientras que los otros oblicuos no son paralelos entre sí. Entonces no cumplen la definición de ser paralelogramo. Para ser paralelogramo, todos sus lados opuestos deben ser paralelos entre sí. Con lados opuestos queremos decir los que están enfrentados, ¿se entiende? Por ejemplo, en el rectángulo, los verticales entre sí deben ser paralelos, y los horizontales deben ser paralelos entre sí. ¿Está? ¿Eso queda claro? ¿Y en el caso del romboide? En el caso del romboide no tiene ninguno paralelo. No. No es un paralelogramo. Claro. Lo mismo. ¿Sí? El rombo sí es un paralelogramo, mientras que el romboide no. Pueden haber distintas formas de romboide. Este que ustedes ven acá, por ejemplo, los lados más cortitos miden lo mismo, ¿sí? Pero pueden ser un poquito más cortos o un poco más largos, ¿está? Pero el romboide no es un paralelogramo, no son paralelos entre sí. ¿Sí? Por otro lado, los trapecios, que son el último grupo que estamos viendo acá, hay distintos tipos de trapecio, ¿sí? Muy parecidos a los triángulos. Está el isósceles y está el rectángulo, ¿sí?
El escaleno sería el de arriba, que le falta poner escaleno, que es el que tiene todos sus lados desiguales, se llama. Y el isósceles es el que tiene dos lados iguales, que son los oblicuos que ven acá. A ese se le llama isósceles. Sus lados laterales, digamos, miden lo mismo. Y el rectángulo, como su nombre lo indica, tiene un lado que es vertical y forma un ángulo recto con la base del trapecio, ¿sí? O sea, en función de los lados y de los ángulos reciben distintos nombres, ¿está? Pero son los tres trapecios, ¿sí? Solo difieren del trapezoide. ¿Por qué? Porque el trapecio tiene dos lados paralelos entre sí, los horizontales generalmente, ¿no? Mientras que el trapezoide no tiene ninguno paralelo entre sí, ¿sí? Si alcanzan a ver el de arriba, tiene una leve inclinación, o sea que no es paralelo a la base, ¿sí? Aquí hay algo interesante que vamos a rescatar un poquito más tarde después, que habla de la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero. Todos los cuadriláteros, o sea, todas las figuras que tienen cuatro lados, la suma de sus ángulos interiores da 360 grados, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de los triángulos, ¿cuánto da? 180. Bien, 180, ¿sí? Después vamos a analizar, porque en general hay una fórmula para calcular de otras figuras de más lados, cuánto debe dar la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Porque la de 5 tiene una cantidad, la de 6 tiene otra, y hay una fórmula que generaliza esa suma, para saber cuánto nos tiene que dar, ¿está? Pero por ahora, como vamos a trabajar solo con esto, no me voy a meter en darles más fórmulas, ¿sí? Me interesa que sepan que los triángulos es 180 y que los cuadriláteros en general es 360. No importa cómo se llame, siempre que tenga cuatro lados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Bien, y esta parte que continúa, que acá es donde vamos a trabajar con distintos recursos y herramientas, es la construcción de triángulos. ¿Cómo hacemos para construir distintos tipos de triángulos? ¿Sí? A partir de sus lados, como es la clasificación, y a partir de sus ángulos. Porque yo puedo necesitar construir un triángulo equilátero, que vendría a ser un triángulo que tenga todos sus lados iguales, o necesitaría construir un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos sea recto. Es verdad. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, como ven acá, la construcción tenemos un punto, ¿sí? 2, 3, todos estos son a partir de sus lados, los que estamos viendo. ¿Está? Y después es a partir de uno de los datos. Por ejemplo, acá seguimos con la base. ¿Sí? No se escucha. ¿Quién no escucha? Ah, ¿se filtró alguna otra conversación? Bien. Escríbanme por el chat si necesitan algo o hay alguien que no está escuchando, por favor. Si se llega a cortar, porque ya se van a cumplir los 40 en un ratito, me dan unos minutitos y nos volvemos a conectar, acuérdense, por este mismo enlace, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí porque escucho unos ruidos de moto. Bien, construcción de un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan que el equilátero cuál era? Que tenía los tres lados iguales. Iguales, perfecto. El equilátero dice, se lleva el punto AB sobre la recta R. La recta R es la base, ¿está bien? Esta es la recta R y el punto AB lo ubican aquí. Como tienen que ser todos sus lados iguales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos centramos primero en el punto A y tomamos un segmento con la misma medida, ¿sí? Y trazamos este arco.
Es decir, como si pusiéramos un compás, ¿sí? El compás lo vamos a centrar acá y vamos a abrirlo hasta llegar aquí. Eso nos va a dar la amplitud del arco. Dibujamos este arco, ¿sí? Primero. Después hacemos lo mismo, pero en el punto B. Ponemos la punta de nuestro compás acá, abrimos el arco, ¿sí? Que va a ser la misma amplitud, porque como es equilátero, y trazamos este otro arco. ¿Está? El punto donde se cortan esos arcos es el que me va a dar el otro vértice que me está faltando. O sea, un vértice es A, el otro vértice es B, y donde se juntaron los dos arcos, que es donde coinciden las longitudes, es el último vértice del triángulo. Esa es la forma de construir un triángulo equilátero. ¿Sí? Eso muy parecido vamos a hacer en GeoGebra, pero nos vamos a ayudar con las circunferencias completas, ¿sí? Pero de todas maneras se puede hacer con compás, que yo quiero que lo hagan también con compás y lo prueben, ¿está? El segundo es que nos dice cómo hacer un triángulo isósceles. Acuérdense que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Acá tenemos los dos lados. La base AB y abajo el lado que es igual, que se va a repetir. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Trazamos la base AB, ¿sí? Eso que dice se lleva el lado AB sobre la recta R. Quiere decir que trazamos el lado AB de la longitud que nos dicen. ¿Está? Después, con centro en A y radio el lado igual, se traza un arco. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner la punta de nuestro compás acá y vamos a abrirlo hasta medir la distancia de este lado igual. Si nos dicen, por ejemplo, que el lado igual debe medir 5 centímetros, ¿sí? Vamos a abrir nuestro compás hasta que con la regla confirmemos que mide 5. Una vez que vemos eso, hacemos lo mismo que arriba, trazamos un arco con el compás, ¿sí? La misma amplitud, porque como es isósceles, vamos a utilizar, pero parándonos en este vértice. O sea, la punta de nuestro compás la vamos a ubicar acá en B. Y trazamos un arco con el compás, ¿sí? De nuevo, como arriba, el punto donde se junten los dos arcos es el que nos da el vértice del triángulo, el tercer vértice del triángulo. ¿Se entiende? Sí. Eso serían las dos construcciones, un equilátero por un lado y un isósceles por el otro. ¿Sí? El último que vamos a mirar por acá es la construcción del triángulo isósceles dada la base y la altura. ¿Sí? O sea, volvemos al de arriba, pero ahora nos dicen de dato cuál es la base y cuál es la altura. Es más fácil, ¿por qué es más fácil? Porque ya tenemos hasta dónde tiene que llegar, ¿sí? Entonces dice, sobre la recta se lleva la base AB. De la misma forma que hicimos antes, trazamos la base con la longitud que nos dan, ¿sí? Se traza la mediatriz de la base obteniendo la recta S. ¿Qué es la mediatriz? ¿Alguien me puede decir? La mitad ¿La mitad de qué? Del triángulo. de la medida de la base. La mitad de la recta. La mitad de la base, dicen por ahí. Les voy a mostrar un poquito más abajo. ¿Sí? A ver si puedo bajar. Bueno, no lo encuentro. La mediatriz, aquí. ¿Cómo? Perdón. Ahí estaba la bisectriz. Sí, pero la bisectriz no es lo mismo que la mediatriz. ¿Está? Ah, La mediatriz es como la mediana, que vuelvo por acá que está la mediana, ¿sí? La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.
En el caso particular de los triángulos isósceles, ¿sí? La mediana es la mediatriz. ¿Por qué se mezclan las dos? ¿Y por qué dije la bisectriz no? ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es un segmento que corta un ángulo por la mitad. Un ángulo por la mitad, o sea, es el segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. Y la mediana es una línea que corta un segmento por la mitad. ¿Qué es la mediatriz? Es la mezcla de las dos cosas. Es la mediana de la base, en este caso, ¿sí? Y la bisectriz del ángulo que se encuentra arriba, ¿sí? Que es la altura justamente. ¿Está? Fíjense, esta recta S que vemos aquí, perdón, me fui para otro lado, aquí. Esta recta S, que es la que se traza, que dice que es la mediatriz, va a estar en la parte media del segmento AB y me va a dar el vértice C directamente, porque ya sé cuánto tiene que medir la altura. ¿Está bien? Si me dicen que la altura tiene que medir 3 centímetros, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a medir el segmento AB, voy a medir la mitad de ese segmento, y ahí voy a trazar la recta de 3 centímetros, que es la altura. Cuando llego a los 3 centímetros, ese es el punto del vértice que me falta. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esta recta S? Corta este ángulo que se forma en C en dos partes iguales. Por eso se llama mediatriz. Porque cumple las dos condiciones. Es bisectriz de este ángulo y es la mediana de este segmento base. ¿Sí? Eso sería bueno que lo anoten. Mediatriz es una composición entre bisectriz y mediana. ¿Sí? Se los pongo acá entre paréntesis igual por las dudas. Composición entre bisectriz, o sea, es una mezcla, ¿sí? Entre bisectriz y mediana. ¿Por qué bisectriz? Porque corta el ángulo que atraviesa en dos partes iguales. ¿Por qué mediana? Porque corta el segmento que atraviesa en dos partes iguales. Eso necesitan escribirlo, escríbanlo. Esos dos conceptos, bisectriz y mediana, están definidos más abajo. Entonces, para construir el triángulo isósceles a partir de la base y de la altura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazamos la base. Salud, Gaby. Trazamos la base, buscamos el punto medio de la base y ahí trazamos la altura. ¿Sí? Esa altura donde termina nos da el último vértice que necesitamos. Ahí es donde se van a unir los dos lados que son iguales. ¿Está? Bien. Seguimos. Construcción son 6, si no me equivoco.